Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Ventaja competitiva de la propiedad intelectual en la internacionalización, organizado por IBACE y el Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Valencia. Mi nombre es María Montesinos y antes de dar comienzo a la sesión de hoy, nuevamente queremos asegurarnos de que podéis vernos y escucharnos correctamente. Para ello, os recordamos que debemos activar dentro del programa el audio del equipo en la configuración del sonido. En caso de que no pudierais escucharnos, podéis comunicarnos con nosotros a través del chat que tenéis en la barra de herramientas del programa GoToWebinar y trataremos de solucionarlo lo antes posible. Informaros que todas estas presentaciones de los ponentes que ahora en breve os voy a presentar, las vamos a compartir con todos vosotros y las enviaremos por email junto con el enlace del vídeo por si hay alguna cuestión que queréis volver a escuchar o algo que no os ha quedado del todo claro. Sí que es importante que para poder recibir esta información os acordéis de cumplimentar la encuesta de satisfacción que os saldrá al finalizar el webinar. Nuestra misión, como ya sabéis, si habéis participado en algún otro webinar, es en directo, con lo que podéis ir formulando todas las preguntas en nuestro chat. Al final de la sesión de hoy trataremos en el coloquio de manera detallada. A través del chat, además, podéis ir viendo que expondremos y compartiremos una serie de enlaces que esperamos sean de vuestro interés, como, por ejemplo, lo que sería el programa SEIMED, que es un programa en el que se enmarca la jornada que hoy desarrollamos dentro de la red EN, la European Enterprise Network. Y, bueno, pues brevemente, para no extenderme demasiado, os voy a presentar a las personas que hoy nos van a acompañar y que van a profundizar y van a compartir con vosotros el conocimiento y la materia que hoy trabajamos. En primer lugar, os presento a Björn Marcel Jürgens, que él va a centrarse en el apartado del programa que hablamos sobre beneficios y derechos de la propiedad intelectual en mercados internacionales. Björn es técnico analista especializado en vigilancia tecnológica y en transferencia de tecnología de la agencia IDEA. Es miembro de la red Enterprise Europe Network y es uno de los 4 embajadores de la red europea de la IP o IP Helpdesk para ayudar a pymes en temas de propiedad industrial en Europa. Y por otra parte, en la segunda parte de la jornada contaremos con Estrella Alcón. Ella va a centrarse en presentar lo que serían los incentivos fiscales y las ayudas económicas, haciendo especial mención al sello PYME Innovadora. Estrella es experta senior en propiedad intelectual y trabaja en este tema, en el tema de la propiedad intelectual, desde hace ya un recorrido considerable, desde hace más de 20 años. Es representante de la Comunidad Valenciana de la Red de Centros de Información de la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas, y además es embajadora en la Comunitat Valenciana del European IPR Helpdesk, proyecto de la Comisión Europea. Sin extenderme más, voy a brevemente ceder la palabra a Estrella para que os enmarque la jornada y bueno, pues gracias a todos por participar y especialmente a Björn y a Estrella. Un saludo. Hola, buenos días. Vamos a ver si puedo con la pantalla. Vamos a ver. Vale, creo que ahora ya se podrá ver la pantalla completa y que también me estáis oyendo. ¿Es así? A ver, te oímos perfectamente. No tenemos la pantalla en modo completo, pero la presentación se ve bien, así que adelante, Estrella. Bueno, lo primero que quería presentar es la red Enterprise Europe Network, que es donde se enmarcan estas jornadas. Lo siento, pero creo que no sé por qué no puedo compartir la pantalla completa. Voy a probar un momento, perdonad. Ahora se ve de forma completa, Estrella. Perfecto, vale. Bien. A
A ver si puedo ir para adelante. Bueno, la verdad es que cuando lo quieres hacer no sale bien. Porque Ahora está perfecto, Estrella. bueno, lo siento, perdonad. Bueno, Tranquila, adelante. vale, bueno, pues efectivamente esta jornada se enmarca dentro de los servicios de la Enterprise Europe Network. Esta red nace en 2018 en la Unión Europea. El objetivo es crear una red de servicios de apoyo a la innovación empresarial a escala regional, pero siempre dentro del marco de la política de innovación europea. Esta red tiene más de 600 organizaciones que participan en más de 60 países, además de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, otros países asociados. En la Comunidad Valenciana y Región de Murcia formamos un consorcio en el que en la región de Murcia lo lidera el Instituto de Fomento de la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, pero también participan otros organismos como es el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, la Cámara de Valencia, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, el CEI de Valencia y en Alicante la Universidad de Alicante. Los servicios de la Enterprise Europe Network están orientados al crecimiento de las pymes y tienen como 3 pilares de trabajo. Por un lado, intentar la asociación internacional para que las empresas, gracias a la experiencia que tiene esta red en encontrar socios adecuados, pues puedan encontrar esos socios para fabricar, distribuir sus productos, acceder a nuevos mercados, encontrar tecnologías que les ayuden a impulsar su innovación y su crecimiento empresarial y cooperar en proyectos de I+D europeos. El otro pilar sería asesoramiento sobre cómo exportar productos o servicios, cómo tener marcado CE, normativa europea, perdonad, planes de financiación, cómo proteger los activos de propiedad industrial. Y en tercer lugar, el asesoramiento a la innovación y el crecimiento de la innovación en la empresa, informándoles sobre políticas, legislación, programas europeos, vincularlos a otros organismos o stakeholders locales que les ayuden a innovar, información sobre financiación, tanto local como nacional. Nosotros tenemos una web en la que, además de toda esta información, agenda de las actividades que hacemos para poner en común a empresas, en poner en contacto a empresas como los brokers, events o misiones, las noticias que hay enfocadas a la empresa de temas europeos, también tenemos el acceso a las bases de datos para buscar socios internacionales, buscar demandas u ofertas que la empresa le pueda interesar. Estamos en redes sociales, tanto en Twitter como en LinkedIn, para que tengáis al momento toda la información de noticias o eventos que estamos publicando. También tenéis un canal de YouTube que me parece muy interesante porque recoge pues eso, vídeos de temas europeos, además de experiencias de empresas que han trabajado con Enterprise Europe Network, SEIMED, y que dicen cómo han trabajado y qué soluciones han tenido. Tenéis nuestro correo electrónico, de manera que podéis contactar con nosotros para que establezcamos una reunión con las empresas y decidamos entre todos qué plan de acción tener para esa internacionalización. Por mi parte, ya ha quedado un poco explicado todo lo que es SEIMED y ya, si queréis, pues pasamos a la conferencia de Björn Jørgens y adelante. Hola, muy buenas a todos. Vamos a compartir pantalla también.
¿Se ve todo? Perfecto, Björn, perfecto. Estupendo. Pues empiezo. Como ya me han presentado, no voy a explayarme mucho, simplemente, bueno, si notáis algún acento extraño, deciros que de origen soy alemán, pero llevo ya casi 20 años aquí en España viviendo, concretamente en Granada, trabajando en la Agencia de Desarrollo Regional de Andalucía. Pues en esta sesión hoy voy a hablar, bueno, unas pinceladas solamente porque es un tema bastante amplio y yo solamente tengo 20 minutos sobre la vigilancia tecnológica como herramienta estratégica. Nosotros dentro de la agencia DEA llevamos ya unos cuantos años trabajando en este tema y me gustaría compartir con vosotros primeramente de qué se trata y metodologías y cómo se puede implementar en una empresa. Bueno, las típicas cuestiones que intenta resolver la vigilancia tecnológica, y no me hago aquí, unas cuantas, hay más, pero bueno, las más importantes suelen ser si una empresa quiere saber, por ejemplo, qué tecnologías emergentes están apareciendo en mi mercado, qué hacen mis competidores, qué están desarrollando, qué I+D están haciendo. Si quiero tener una visión más global, quiénes son los líderes en una cierta tecnología, no solamente empresas, sino también estamos hablando de instituciones o incluso equipos o personas. O también cuáles son las principales líneas de investigación, cuáles son las tendencias que pueda haber en mi sector o en mi tecnología. Esas son cuestiones básicas que la vigilancia tecnológica intenta resolver con una cierta metodología. Bueno, igual os van a preguntar por qué hay esa necesidad de vigilar. Principalmente hay dos razones grandes. Primero, la globalización de la economía. Mientras que antes las empresas estaban enmarcadas en mercados bastante locales, regionales, donde únicamente se daba la necesidad de vigilar la competencia a nivel regional o incluso local. Hoy en día, sobre todo a través de la Unión Europea, con el mercado único, tenemos mercados europeos o incluso globales, donde la empresa se tiene que medir con empresas de casi de todo el mundo, ¿vale? Por eso la necesidad de vigilar la competencia a nivel global ha aumentado considerablemente. Luego también otra necesidad es sobre todo el progreso técnico, que sobre todo en la última década ha dado un salto bastante grande, sobre todo en cuanto a las tecnologías de información y comunicación. Hay muchísima más información generada disponible, mucha de ellas está disponible al instante en tiempo real, a nivel global y en muchísimas fuentes, y esas fuentes, muchas fuentes son distintas una a otra, heterogéneas. Aquí, por ejemplo, sobre todo ya, nada más hablando de las redes sociales, hay una información inmensa que podemos sacar de ahí, también de interés para las empresas. Pero luego os van a preguntar, si igual os vais a preguntar, vigilar a los competidores, siendo empresario, es algo natural, ¿no? Eso se ha hecho desde siempre, ¿no? Lo que sí cambia, sobre todo cuando estamos hablando de vigilancia tecnológica, es la necesidad de un enfoque profesional, metodológico y sobre todo también de gestión, ¿vale? De eso básicamente se trata de la vigilancia tecnológica, de vigilar de una manera con una metodología detrás y de una manera profesional, digamos. El problema, sobre todo, cuando estamos hablando de la información que estaba hablando antes, de todas las fuentes que están disponibles, es el llamado infoxicación, es el crecimiento exponencial de la información que da lugar a una sobrecarga inmensa de información en la situación, que luego ya es muy difícil ya elegir cuál es la información interesante para mí y cuál de ellas es el denominado ruido informativo. Aquí os dejo una definición de qué es la vigilancia tecnológica. Esta definición está sacada de una norma de AENOR. Ahí también se queda reflejado la importancia que hoy en día tiene la vigilancia tecnológica, que la propia AENOR ha creado una norma para establecer cómo se debería hacer una vigilancia tecnológica. Os dejo esta definición, simplemente lo que tengo en negrita, lo importante es, digamos, que se trata de eso, de un proceso organizado,
selectivo y sistemático para captar información del exterior. Estamos hablando del exterior, no de información interna, siempre información que viene de fuera. Y luego seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en una base para tomar decisiones mejores para la empresa, ¿vale? O incluso, como lo que pone aquí la definición, anticiparse a los cambios. Aquí yo también os dejo abajo el enlace a la norma por si os interesa y queréis indagar un poquito más. Basándose en esta definición, ya podemos extrapolar también de las distintas fases de la vigilancia tecnológica. Muy importante, la vigilancia no se puede confundir con espionaje económico, ¿no? Ya que la vigilancia tecnológica siempre usamos medios legales para obtener la información y esos medios en muchísimos casos son fuentes abiertas de open source y públicas, ¿vale? Eso es siempre muy importante que no se confunde en estos términos. Ya dentro del ciclo de vigilancia tecnológica, como he dicho antes, el ciclo este está basado o también está reflejado en la propia definición de la norma que he explicado antes. Básicamente os voy a explicar siete pasos, el típico ciclo de la vigilancia tecnológica, que empieza con la identificación de las necesidades, la puesta en marcha, la obtención de la información, el análisis de información, la validación, distribución y al final la utilización de la propia información para la toma de decisiones. Es un ciclo porque es iterativa, es decir, que al final la información que se usa puede servir para mejorar la identificación de las necesidades. Entonces podemos volver al punto 1 y así de forma iterativa mejorar el ciclo y las necesidades que tenemos de información. Voy a entrar ahora también brevemente en todos estos 7 pasos para explicaros en qué consisten. Primero estamos hablando de la identificación de necesidades. Igual os vais a preguntar qué vigilamos. Obviamente no podemos vigilar todo. No hay tanta información como he dicho antes y usuario si quiere saberlo todo. Por eso lo importante es centrarnos en saberlo. Lo que pongo aquí, la frase, lo importante no es saberlo todo, sino saber lo importante. Saber qué es realmente importante para la empresa o para la organización y cuáles informaciones indispensables para la toma de decisiones, ¿vale? Eso, ¿cómo lo hacemos? Se suelen usar lo que se denomina en la vigilancia tecnológica, en la metodología, se llaman factores críticos de vigilancia o los Key Intelligent Topics. Básicamente, esos factores críticos se corresponden a los factores donde cualquier cambio en el entorno de la empresa puede afectarlas de forma relevante. Entonces, esos son los factores donde la empresa sí tiene que estar atenta de vigilarla, de saber lo que va a pasar. Obviamente, cada empresa puede tener factores distintos y también esos factores se pueden cambiar a lo largo del tiempo. ¿Cómo identifico estos factores? Hay varias técnicas, pero lo más habitual es mediante un diagnóstico tecnológico. Si hablamos de la vigilancia tecnológica de una organización, como una empresa puede ser, lo más habitual son tipo de entrevistas o cuestionarios que lanzamos a las partes importantes de la empresa que tienen más conocimiento sobre lo que le puede interesar a vigilar la empresa. Obviamente es la propia dirección de la empresa, pero también los responsables de I+D, del departamento de I+D de la propia empresa, o también los responsables de marketing. Esos 3 son, digamos, los departamentos básicos donde un tipo de cuestionario para identificar los factores críticos de vigilancia se deberían dirigir. Si hablamos de la vigilancia tecnológica de un sector entero, como lo hicimos, por ejemplo, nosotros desde la agencia DEA, nosotros no somos empresa, somos entidad pública y nos interesaba hacer una vigilancia de un sector entero que tenía importancia para las empresas andaluzas en este caso. Lo que hicimos ha sido una entrevista y cuestionarios a empresas que hemos identificado previamente del sector. Aquí os dejo el ejemplo que mencionaba antes. Esto es un estudio que hicimos hace ya unos cuantos años, simplemente para dar un ejemplo de las típicas preguntas que puede haber. Estamos preguntando por qué tecnologías que pueden
marcar el futuro en las opiniones de las personas que vamos yendo preguntando, las fuentes, si tenemos algunas referencias que nos pueden decir. Toda esta información luego se compila y nos sirve como base para identificar las necesidades de vigilancia. Luego el segundo paso sería ya la puesta en marcha de una estructura de vigilancia tecnológica. Tenemos que definir el personal involucrado, que suelen ser expertos internos, si disponemos de recursos humanos suficientes, y en la mayoría, si estamos hablando de empresas pequeñas, suelen ser consultores externos. Tenemos que definir el flujo de trabajo y las herramientas que vamos a usar. Básicamente, quién y cómo va a hacer la vigilancia tecnológica. Aquí nos dejo un ejemplo de nuestra estructura que hicimos en nuestra organización. Se definen roles, quién va a hacer qué cosa, suele haber un coordinador de todo el proyecto de vigilancia, suelen haber técnicos que se encargan de búsquedas, suelen haber expertos que luego validan el estudio, esto también es otra fase que luego explico. Suele haber varias personas que tienen que formar parte de este proceso. En cuanto al tercer paso, la recogida de información, ya estamos hablando de las fuentes, las propias fuentes. Podemos distinguir fuentes primarias y secundarias. Las primarias son, digamos, las más importantes porque son las fuentes directas, que vienen directamente que pueden ser directamente fuentes que vienen de un competidor, por ejemplo. Resalto que patentes en negro porque patentes, hablando de vigilancia tecnológica, patentes son una fuente o la fuente, digamos, más esencial si hablamos de información tecnológica. Es una fuente accesible públicamente. Son documentos estructurados donde sí se puede ver perfectamente en qué tecnología está trabajando, por ejemplo, un competidor mío o igual un socio potencial donde me interesaría formar una colaboración. También tenemos publicaciones científicas, las propias páginas web de organizaciones, competidores pueden ser una fuente de información, informes anuales, por supuesto, también. Y cada vez más importantes es las redes sociales, Twitter, sobre todo, y LinkedIn, que son fuentes bastante interesantes si hacemos una vigilancia de competidores. Luego están en fuentes secundarias, por supuesto, periódicos, revistas, libros, incluso programas de televisión o informes que han hecho por terceros. Ya una vez que tenemos identificadas las fuentes, lo que tenemos que hacer es una estrategia de búsqueda. Ya según los factores críticos que hemos identificado, tenemos que establecer palabras claves, sinónimos, combinarlos, ya según la base de datos que vamos a usar, usar unos operados o otros. Básicamente lo que nos interesa en este paso es una buena estrategia de búsqueda que da resultados, los máximos resultados relevantes y los mínimos resultados no relevantes. Entonces, intentar enfocar la búsqueda que dé los resultados más relevantes posibles con la menor cantidad de ruido, digamos, de información no relevante. Aquí también otro ejemplo que os dejo de trabajo nuestro. No voy a centrarme aquí, son códigos de clasificación de patentes, palabras claves, etc. Eso ha sido un estudio de electricidad solar térmica del sector solar térmico de Andalucía que hicimos hace unos años. Y bueno, simplemente para como que sirva de ejemplo. Si tenemos ya la información ya recogida, ya toca analizarla, ¿vale? Porque vamos a tener, digamos, 1000 documentos de distintas índoles y ya tenemos que, de alguna manera, sacar información útil de tantos documentos. Esto lo solemos hacer con técnicas de minería de datos o análisis bibliométricos patentométricos, si hablamos de patentes, ¿vale? Muchas veces las propias bases de datos con quienes trabajamos ya tienen este tipo de herramientas incluidas que nos facilitan el trabajo para sacar este tipo de análisis. Aquí otro ejemplo de estudios nuestros. Esto está, por ejemplo, basado en un análisis de patentes. Vemos aquí arriba, por ejemplo, un listado de solicitantes, cuáles son las empresas que más patentan en esta tecnología concreta que estamos analizando. Y abajo, por ejemplo, vemos un reparto geográfico
por provincia de origen, también para dar una visión global de dónde pueden estar los focos de innovación de una cierta tecnología que me puede interesar. Paso 5, ya hablamos de validación de la información. Es un paso importante en el trabajo de vigilancia si hablamos de un trabajo metodológico, que siempre hay que contar con un experto previamente identificado que nos puede validar la información, que nos puede decir básicamente si lo que hemos encontrado y las conclusiones que estamos sacando tienen sentido o no tienen sentido, ¿vale? Porque muchas veces los propios técnicos que luego hacen las búsquedas no suelen ser los expertos en el sector que estamos analizando. Básicamente es un paso de corrección de errores y temas de modificaciones antes de distribuir la propia información de vigilancia tecnológica de las conclusiones que hemos sacado del paso de análisis. Hay distintas vías de distribuirlo. La mejor, desde luego, es la difusión oral, que si tenemos la posibilidad, digamos, nos ponemos en el rol del técnico de vigilancia en la empresa, lo suyo sería presentar los resultados en el equipo de dirección, ¿vale? Como se trata de que nos debería servir como base para una toma de decisión mejor de la empresa, entonces lo suyo es que el director esté directamente involucrado y se le pueda explicar directamente en una regla, ¿vale? Eso no siempre es posible, sobre todo en organizaciones más grandes, por eso siempre está la vía escrita, por mailing o en papel. Mailing siempre tiene el problema que luego los informes o los resultados pasan a parecer despercibidos si se lo mandamos al CEO de la empresa que todos los días tiene 100 correos, igual ni se lo lee, ¿vale? Entonces, lo que suele ser mejor también es, aparte de la vía electrónica, siempre hacerlo como un formato de informe en papel, impreso, e intentar hacérselo llegar al mando de la empresa en formato en papel. De nuestra experiencia suele dar mejores resultados. Y luego, por último, siempre está también la posibilidad de trabajar con plataformas, ¿vale? En los últimos, sobre todo los últimos 10 años, la vigilancia tecnológica han surgido algunas plataformas web que incluyen todo este ciclo de vigilancia que os estoy explicando en una plataforma que es accesible a través de la web. La mayoría son de pago. Ya cuando se definen los perfiles de búsqueda, lo que hacen estas plataformas, hacen las búsquedas semiautomáticas o incluso automáticas y te lo presentan básicamente ya todo hecho en tu navegador, ¿vale? Es una gran ventaja porque ya esa continuidad, esa vigilancia que hay que hacerla cada X tiempo, te la hace la plataforma de forma automática, ¿vale? Y ya para terminar, si más o menos estoy bien en el tiempo, los aspectos claves del éxito de la vigilancia o inteligencia, sobre todo quiero resaltar 3 pilares fundamentales. Es sobre todo el compromiso de la alta dirección. No sirve para nada todo el trabajo si la alta dirección no está detrás y no está convencido de que las conclusiones que vamos a sacar son útiles y que se deben si deberían hacernos caso en las conclusiones que le podemos dar. Luego la conciencia por parte de todos y cada uno de los miembros de la empresa, ¿vale? Porque en el proceso como tenemos que involucrar a gente, por ejemplo, del departamento de I+D, departamento de marketing, tenemos que tener un apoyo de todos estos miembros de la empresa, que va a ser un trabajo en conjunto, aunque vaya a ser una persona o dos que luego lideran el proyecto y todas estas fases involucramos a más personas que sí tienen que estar también detrás de la vigilancia. Y la capacidad de adaptación de la propia empresa también es fundamental. Si las conclusiones son algo radical, que por ejemplo el mercado en donde está trabajando la empresa igual está lo que sacamos, que igual hay una tecnología que puede afectar a la empresa y merece la pena
cambiar la producción de la empresa a esa nueva tecnología, la capacidad de la propia empresa de adaptarse a esa nueva tecnología también tiene que estar ahí, tiene que estar dispuesta a, si resulta que se avecinan grandes cambios, la empresa tiene que estar dispuesta a adaptarse, ¿vale? Y aquí para darnos ejemplos, os saco 2 ejemplos de empresas que no tuvieron esa capacidad de adaptarse de manera ágil. Son las empresas los típicos ejemplos de empresas multinacionales que al final se quedaron atrás porque no supieron adaptarse a tiempo, ¿vale? La primera es Kodak, que en su día ha sido casi el líder del mercado en productos de fotografía, pero no se anticiparon o no quisieron adaptarse al cambio de la fotografía digital, que al final en 2012 se quedó en suspensión de pago esta empresa. Y otro ejemplo muy renombrado es el de Nokia. Aunque Nokia todavía sigue existiendo, como sabéis, Nokia no supo adaptarse al cambio de los smartphones y bueno, ya al final en 2013 ya dejó toda la división de dispositivos móviles que fue vendida a Microsoft. Son 2 ejemplos, bueno, de empresas muy grandes, pero seguramente hay muchísimos ejemplos también de empresas pequeñas, de pymes, que no supieron adaptarse bien o no quisieron o incluso no lo sabían porque no hacían ninguna vigilancia y al final se quedaron atrás en su mercado. Bueno, y para saber más, como esto ha sido muy rápido y unas pinceladas, yo os recomiendo, si os interesa el tema y queréis saber más, el enlace este primero que os pongo aquí es uno que encarecidamente os recomiendo. Es una plataforma de recursos de información abierta de vigilancia, MOOC-VT, y está hecha por el Observatorio de Tecnología de la Universidad de Alicante. Eso muy recomendable, echar un vistazo, hay un montón de vídeos, muchísimos recursos, cursos online para formarse y bueno. Luego ahí abajo pongo algunos ejemplos de plataformas y servicios de vigilancia tecnológica que están aquí en España, por si queréis entrar en la web y informaros un poco más. Y si os interesa a vosotros mismos de empezar a buscar información, hacer búsquedas y aquí os dejo unos enlaces a fuentes públicas gratuitas, todo de patentes. Aquí las primeras 4 son, digamos, las bases de datos más importantes públicas de patentes y también algunas fuentes de publicaciones científicas y de proyectos I+D. En nuestro caso, la agencia DEA, lo que hacemos nosotros, todas estas fuentes las consultamos y de ahí ya sacamos la información y luego la recopilamos y bueno, después de la fase de análisis, etcétera, hacemos nuestros informes. Y ya está, ya por finalizar, aquí tenéis el contacto tanto de IP Helpdesk que formamos parte tanto Estrella y yo como embajadores aquí de España. Y aquí más abajo tenéis mi contacto también del trabajo y un teléfono electrónico. Vos si tenéis cualquier duda me lo podéis enviar correo. Bueno, incluso ahora podéis preguntar en el chat. Estoy encantado si puedo responder alguna pregunta. Y ya está, ya eso por mi parte. Ya os voy a ceder la palabra a mi compañera Estrella, que os va a explicar más temas interesantes. Muchas gracias. Muy bien, pues voy a empezar ahora con mi presentación. A ver si se puede ver completamente. Vale. Pues os comento, antes de empezar, me gusta ofreceros una imagen que parece que no, pero es muy interesante para los que estéis participando. Supongo que la mayoría sois empresas y no todos. Mirad, el valor de mercado de una empresa, el 16% son el valor contable, los activos tangibles, edificios, vehículos, maquinarias, pero el 84% son los activos intangibles. No solo patentes, marcas y diseños, sino también el capital humano, el know-how, los secretos, los derechos de autor de incluso aquellas fotos o artículos que publiquéis en redes sociales, en vuestra página web.
Pero incluso de esos activos intangibles hay una parte muy mínima que están contabilizados. El resto, las empresas los tenéis y no los habéis contabilizado, a veces no os dais cuenta de que lo tenéis. Lo digo porque esto es muy importante para hacer la visión general del valor que tienen los derechos de propiedad industrial e intelectual. Yo me voy a centrar ahora en los incentivos y las ayudas que se tienen cuando se protegen patentes, marcas o diseños. Bueno, uno de los incentivos fiscales más principales y que es muy poco conocido es el Patent Box. Es la reducción en el impuesto de sociedades de una renta que procede de cuando una empresa vende o licencia un activo intangible. Entonces, solamente se acogen las patentes, modelos de utilidad y software que estén registrados en la propiedad intelectual. Lo que son cesiones o licencias de marcas y la propiedad intelectual no software o secreto empresarial no entraría. Este incentivo es popular en los grupos de empresas donde una empresa del grupo tiene una patente y la licencia al resto de empresas del grupo. Ya veremos que hay otras ayudas que más adelante comentaré que son para cuando las empresas conjuntamente hacen una actividad que también podrían entrar con este incentivo fiscal, porque es que es compatible con subvenciones, con otro tipo de subvenciones. Bueno, por otro lado, la Oficina Española de Patentes y Marcas en un momento determinado pues comprende que las pymes a lo mejor les es un gasto muy elevado presentar solicitudes fuera de España. Desde el año 2006 se está concediendo unas subvenciones para fomentar solicitudes de patentes en el extranjero, es decir, la internacionalización de la protección de las invenciones. En el año 2010 empezará ya con el fomento de solicitudes nacionales, que ahora luego os explicaré. Bueno, para obtener una subvención de este tipo, la patente que se ha solicitado por la vía europea o la vía PCT, anteriormente ha tenido que ser solicitada en España, presentada en España. Si una empresa hace una presentación directa de una patente europea ante la Oficina Europea de Patentes, no va a poder beneficiarse de esta subvención. Los beneficiarios pueden ser personas físicas y personas jurídicas también que residan en España, y para una pyme se le puede aceptar un 80% de los gastos que ha tenido con un máximo de 65.000 euros. Y se subvenciona la traducción de las solicitudes en español a un idioma extranjero, las tasas de búsqueda, las tasas de examen, concesión en otras oficinas, cuando es patente europea también anualidades y validación en otros países, y cuando es solicitud PCT, pues las tasas de solicitud, búsqueda y examen. Y también, como hemos comentado, existen otras subvenciones para fomentar que se soliciten patentes y modelos de utilidad nacionales. Tienen que estar publicados para que se pueda presentar esta subvención. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor se presenta la solicitud este año, pero como tardará unos meses en hacerse pública esta solicitud, pues a lo mejor la empresa se tiene que acoger al año siguiente para pedirla. Los beneficiarios también pueden ser pymes. El importe máximo de la ayuda es de 65.000 euros para pymes y se subvenciona para las patentes las tasas de solicitud, para los modelos de utilidad las tasas de solicitud, para las patentes las tasas de solicitud y la tasa del informe del estado de la técnica. Pero por otro lado, la Oficina Española de Patentes y Marcas pues le interesa o quiere que las empresas sigan solicitando patentes y que no sea muy oneroso pues para sus cuentas. Entonces lo que tiene es una serie de reducciones de tasas. Cuando una empresa presenta una solicitud de modelo de utilidad, solo pagará las tasas de solicitud y luego ya cuando se conceda las anualidades. Pero para una patente, cuando se presenta la solicitud, se pagan las tasas de solicitud y el informe del estado de la técnica que va a elaborar la Oficina Española de Patentes y Marcas para valorar la novedad. Y también, al cabo de unos meses, una tasa para un examen sustantivo en el que se valora ese informe sobre el estado de la técnica. Entonces, para que las empresas puedan beneficiarse de esta reducción de tasas,
tienen que acreditar que son empresas. O también esto va para emprendedores comúnmente conocidos por autónomos, vamos. Entonces, las empresas tienen que demostrar pues, que son pymes dentro de estas condiciones que pone la Unión Europea para ser pyme. Normalmente, cuando se presenta la solicitud, marcan en una casilla que son pymes y la Oficina de Patentes y Marcas les reclama la documentación que lo acredite. Lo que normalmente se está presentando es la declaración de Hacienda del anterior año en el que consta el número de empleados para demostrar que son menos de 250 trabajadores. Y lo que se subvenciona es el 50%, que es bastante, de las tasas de solicitud, tercera, cuarta y quinta anualidad. Y en las patentes, además del 50% de las tasas de solicitud, informe sobre el estado de la técnica y examen sustantivo, también tercera, cuarta y quinta anualidad. Eso hace que las tasas se reduzcan sensiblemente y los costes sean menores para las empresas. Desde hace muy poquito tiempo, la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, que se encarga del registro de marcas, dibujos y modelos industriales, patentes no, ha creado un fondo para pymes, en el que contempla dos servicios. Por un lado, los servicios de un prediagnóstico de la propiedad intelectual, en el que unos profesionales especializados en este tema determinan el valor de los activos intangibles de la empresa. En España, este servicio de prediagnóstico lo hace la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y si queréis saber más, el día 28 podéis entrar desde la web de seimed.eu en la agenda. La Oficina Española de Patentes y Marcas celebramos un pequeño taller en el que nos va a explicar este servicio de prediagnóstico, costes, quién lo pide, para qué sirve, cómo se hace. Bueno, pues este servicio de prediagnóstico se subvenciona con un 75%, se rebaja la tasa al 75%, que es bastante. Y tiene un segundo servicio, que se supone que una vez hecha esta auditoría de la propiedad intelectual, pues se decide qué derechos se pueden proteger. Entonces, la WIPO reduce al 50% las tasas de las solicitudes de marcas, dibujos y modelos. En la Comunidad Valenciana, en la Cámara de Valencia, la compañera Sandra Serra os puede informar sobre este segundo servicio. Hay unos intervalos de tiempo para presentar la solicitud para este fondo. En este caso sería ya a partir del 1 de mayo. En la presentación os pasarán el contacto de Sandra. Pero por otra parte, os voy a comentar en el IBACE, donde yo estoy trabajando, algunas ayudas en las que un coste subvencionable son los costes relativos a patentes. Voy a pasar a la anterior, la subvención para creación de empresas de base tecnológica. Uno de los costes subvencionables es la adquisición de patentes, licencias, know-how. Otra ayuda que tiene el IBACE es la innovación de PYME, proyectos innovadores que aumenten la competitividad de las empresas. Pues los costes subvencionables, uno de ellos, además de la adquisición de activos inmateriales, es el registro, y esto es muy interesante, no la adquisición de activos, sino el registro de patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales. Esos costes también se subvencionan. Otra ayuda de IBACE que es interesante es la I+D en cooperación, donde se realizan proyectos de investigación en cooperación entre varias empresas. Se subvencionan los costes de adquisición de patentes y licencias. Pensad que si son cooperación entre varias empresas, unas empresas pueden adquirir las patentes o licenciar patentes de unas a otras, con lo cual aquí los costes entrarían, y además entraríamos en la primera incentivo fiscal, que es el Patent Box de adquisición de la empresa que vende o que licencia, pues esas rentas se podrían tener también un beneficio fiscal. Y por último está la ayuda de I+D PYME para desarrollo de proyectos de I+D dentro de la PYME, en las que también se subvencionan la adquisición de patentes y licencias.
Por último, os quiero comentar un programa que es el sello de Pyme Innovadora, que la verdad es que se usa poco y yo creo que hay muchas pymes que podrían obtener este sello de Pyme Innovadora. El objetivo del Ministerio de Economía y Competitividad es fomentar la creación de empleo de calidad y aumentar la actividad de las pymes innovadoras, reorientando el peso de la I+D+I hacia el sector privado. En consecuencia, se pretende que con esta actuación se permita incrementar el número de investigadores que trabajan en las empresas. Entonces, para ser beneficiario del sello de Pyme Innovadora, hay que tener alguna de estas características. Primero, que se haya recibido financiación pública en los últimos 3 años. ¿Vale? También que haya demostrado su capacidad de innovación mediante alguna certificación oficial. Aquí os dirijo al servicio de certificación de IBACE. Bueno, cuando os pasen la presentación ahí tendréis el enlace, porque certifica ese carácter innovador para obtener el sello de PYME y veréis, os pueden explicar en qué conceptos. Pero también, entre los requisitos que recoge este Real Decreto, una PYME se puede considerar intensiva en I+D+I y obtener este sello oficial si dispone de una patente propia en explotación en un periodo no superior a 5 años anterior al ejercicio del derecho de bonificación. Por lo tanto, es muy importante pensar que una empresa con patentes y que la esté explotando puede obtener el sello de Pyme Innovadora. ¿Qué pasa? Que al tener este sello de Pyme Innovadora hay ventajas. En primer lugar, lo que se hace es bonificación del 40% de las cuotas por contingencias comunes del personal investigador. Es una reducción inmediata de los gastos empresariales y además favorece, lo que se intenta es eso, favorecer la contratación del personal investigador. Es compatible completamente con deducciones fiscales por actividad de I+D+I, por otras actividades, y además al tener este sello de Pyme Innovadora es más fácil acceder a ciertas ayudas porque da más puntuación. Bueno, por mi parte yo habría acabado con este tema, pero antes de terminar os quería comentar en un minuto que os hemos comentado que tanto Björk como yo pertenecemos o somos embajadores del European IP Help Desk, pues os quería comentar esto que es. Esto es un proyecto creado por la Comisión Europea ya en el año 98. Es un punto de referencia en consultas e información sobre propiedad intelectual e industrial en la Unión Europea. No tiene coste, se va dirigido a investigadores, a pymes que participan en proyectos financiados por la Unión Europea, a pymes que forman parte de procesos internacionales de transferencia de tecnología. La verdad es que nosotros estamos atendiendo a cualquier tipo de pyme que se dirige a nosotros. Y tiene como 3 líneas de actuación principales. Una que es la línea de ayuda, un equipo de expertos, atendemos de forma individual las consultas que nos hacen las empresas, respondemos en un plazo de 3 días laborables, si no se puede responder inmediatamente. Por otro lado, tenemos actividad de concienciación y formación. Realizamos eventos y conferencias empresariales. Tenemos una lista de formación ya establecida, pero también podemos realizar una formación ad hoc en las empresas según las necesidades internas que ellas nos soliciten, que tengan. Y otra parte muy importante y muy interesante es la realización de publicaciones y material informativo. Se elaboran guías muy completos, documentos informativos más sencillos, folletos, de muchísimos temas de propiedad industrial e intelectual. Están disponibles en la librería online de la página web y son completamente gratuitas. Y este proyecto tiene una red de embajadas en los 28 países europeos, tiene 47 embajadas. En España somos 4 embajadores. Björk Jargens y Pedro Uceda están en Andalucía, Mónica Díaz está en Asturias, yo estoy en la Comunidad Valenciana. Estos son nuestros datos de contacto. Podéis contactar con nosotros para cualquier aclaración de cualquier tema que tengáis sobre propiedad industrial, especialmente interno desde la empresa, pues sin ningún problema os atenderemos, y también pongo los datos generales de European IP Help Desk. Y estoy abierta a contestar, si puedo, a todas las preguntas que me hagáis. Muchas gracias.
Muchas gracias, Estrella. Vamos a pasar al coloquio. Si podéis, Björn, también, muchas gracias. Y puedes conectar tu cámara. Exacto. Buenos días a todos. Yo soy Silvia Navarro del Departamento Internacional de Cámara Valencia, compañera también de la red de SEIMED, de la red de EN, del consorcio SEIMED de aquí regional de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues respecto a este webinar, yo creo que ha sido de mucho interés, de tanto interés que veo que no hay ninguna pregunta. No sé si lo tenéis muy claro o pienso que es tanta la información y tan interesante el que habéis transmitido que evidentemente hay que estudiársela, y en este tema yo creo que lo más importante también es un buen asesoramiento, porque no es nada fácil y es un tema muy importante para todas las empresas que se quieren internacionalizar, o sea, es a estudiar. De momento no hay ninguna pregunta. Sí que si tenéis alguna, pues os invito a formular a través del chat, y mientras tanto, si Estrella o Björn quieren puntualizar algunos de los aspectos que han tratado, pues no sé si queréis hacer hincapié o algo. Sí. A ver, el tema es muy amplio. Sí. Evidentemente, pero bueno, si hay alguna cosa que consideréis que queréis un poco hacer hincapié, pues oye, ya mientras se animan a hacernos alguna pregunta, o pues podéis. Sí, hombre, pues a mí efectivamente a lo mejor necesitan asentar esta información. Como vais a enviar las presentaciones, una vez las lean, una vez las asimilen, vean también que estamos dispuestos a entablar conversaciones particularmente con cada uno de ellos, y teniendo nuestros contactos, pues no, tampoco tendría problemas en posteriormente llamarnos o mandarnos un mail y contestamos a las preguntas que puedan ir surgiendo en el tiempo. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nada, solamente me queda agradeceros a Estrella y a Björn vuestra participación, toda la información, y que evidentemente a todos los asistentes vuestra participación también. Os enviaremos, como hemos dicho, las presentaciones ahora en breve, en cuanto tengamos mañana o una cosita así. Sí que, por favor, os agradeceríamos que contestasen a la encuesta que os aparecerá al finalizar el webinar. Al salir de este webinar os aparecerá una encuesta que para nosotros es muy importante para conocer si este webinar os ha sido de interés, ha sido satisfactorio, ha respondido a vuestras necesidades, y también para conocer un poco pues, qué temas son también de vuestro interés para poder seguir organizando más webinars enfocados pues, a todo lo que vosotros necesitéis. Es importante que lo contestéis para poder recibir las presentaciones, ¿de acuerdo? Sin más, entonces me despediros a todos y hasta el próximo webinar. Muy bien, hasta luego. Gracias. Venga, adiós.